Buenos días amigos de Globovisión, feliz inicio de semana para todos, bienvenidos a su programa AM. Toda conducta que atenta contra la dignidad e integridad física y moral de la mujer por el hecho de serlo se denomina violencia de género. Hoy vamos a hablar sobre este tema. Para iniciar, quiero invitarlos a conocer lo que establece la Ley Orgánica sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia en su artículo 1. Artículo 1. La presente ley tiene por objeto garantizar y promover el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, creando condiciones para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en cualquiera de sus manifestaciones y ámbitos, impulsando cambios en los patrones socioculturales que sostienen la desigualdad de género y las relaciones de poder sobre las mujeres para favorecer la construcción de una sociedad justa, democrática, participativa, paritaria y protagónica. Para hablar sobre esto está en el estudio ya la abogada Cora Farías. Bienvenida, Cora. Gracias, buenos días. ¿Cuál es la situación actual de la violencia de género en nuestro país? Bueno, lamentablemente la situación es bastante delicada, grave, porque el femicidio se ha convertido en un delito ahora incorporado en la última reforma de la ley especial que acabas de mencionar, en un delito que prácticamente cada hora acá en Venezuela le quitan la vida a una mujer en razón del odio, no por razón de asesinarla violentamente, sino por misoginia, por odio, por el solo hecho de ser mujer. Porque prácticamente la violencia de género constituye esa manera sistemática de considerar a la mujer como subordinada y excluida dentro de la condición humana. Entonces, esa es la demostración. En Venezuela, prácticamente un delito de esta naturaleza ocurre cada hora. Vamos a hablar sobre los tipos de violencia de género que existen, porque muchas personas creen que es nada más física, pero no. También hay que hablar de la violencia sexual, de la violencia psicológica. Existen varios tipos de violencia que los pauta la ley, la violencia psicológica, y quiero hacer la acotación que estas clases de violencia siempre están penadas con prisión, que comienzan de un número, digámoslo, entre comillas, bajo, hasta llegar, como en el caso de femicidio, a la prisión de unos cuantos años, quitándole la posibilidad de principios o de protección constitucional, porque en el caso del femicidio no es el peor de los delitos contemplados en la ley, pero está, continuando con lo que estamos mencionando, la violencia psicológica, la violencia doméstica, la violencia sexual, la violencia institucional, la violencia mediática, el acoso, el hostigamiento, la instigación al suicidio. Hay tantas variadas condiciones en las cuales puede incurrir una mujer cuando es objeto de violencia y, sin embargo, a veces la propia mujer no se da cuenta y está en esa situación por desconocimiento, que puede perfectamente denunciar de manera tal de que pueda ser protegida, ¿no? Tomando en cuenta lo que dices, quiero hablar sobre los derechos de la mujer. Ya vimos lo que establece el artículo 1 de la Ley Orgánica sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. Muchas callan, algunas por miedo y otras por desconocimiento. ¿Cuáles son los derechos de la mujer? El derecho a la vida, que es un derecho asexuado, que lo tienen las mujeres y lo tienen también los hombres, todos los seres humanos. El derecho al desarrollo normal de su personalidad. Tan es así que la mujer puede escoger con quién quiere estar, puede escoger si desea seguir soltera, casada o no casada. El tema es que como vivimos en una sociedad machista, aun cuando parezca mentira, en pleno siglo XXI, la mujer, por ese desconocimiento, siempre está como en un plano inferior, pero más allá de lo que se escriba, sino que sencillamente ella se siente así y dice, no, él va a ser capaz de, cuando debería ser al revés. Yo soy partidaria de que, a pesar de que esta legislación que estamos comentando es hacia la mujer, hacia la violencia de género de la mujer, hay casos donde también el hombre
es objeto de violencia y el hombre no se atreve porque él sabe que no hay una legislación que lo proteja. Entonces, la mujer que sí sabe que por su misma condición de mujer está marginada en muchos aspectos en la sociedad, no se da cuenta que ella tiene ese derecho, el derecho al libre desenvolvimiento de su personalidad, a vivir, a tener una vida digna. Y sin embargo, bueno, ocurren tantos homicidios, femicidios, feminicidios a diario que uno dice, bueno, ¿qué pasa con esta clase de mujeres que a lo mejor no hay la inducción necesaria para que ellas se protejan? Puede ser, porque justamente las casas de abrigo que la misma legislación contempla les deberían dar como ciertos elementos de garantía, brindarles esos elementos para que ellas se sientan sustentadas, no solamente legalmente, sino también moralmente, ¿no? Pues estas mujeres quedan, o sea, las matan y cómo quedan sus hijos y su familia. E incluso una solución pudiera ser, antes de que el maltrato ocurra, es que en las escuelas pues las niñas también conozcan sus derechos. Por supuesto, porque las niñas no están excluidas de esta situación, que se agrava la pena cuando se trata de una niña, un niño adolescente. Tan es así que hay una defensoría especializada para los niños, niñas y adolescentes, que ante las cuales, cuando hay violencia contra la mujer, se puede interponer la denuncia. Muchísimas gracias, Cora. Vamos a hacer nuestra primera pausa. Recuerde, hoy estamos hablando sobre violencia de género. Usted puede interactuar con nosotros a través de nuestras redes sociales, AM por GB en Instagram o mi cuenta, @bealugo. Me acompaña la abogada Cora Farías, que establece nuestro Código Penal en su artículo 375. Artículo 375. El que por medio de violencias o amenazas haya constreñido a alguna persona del uno o del otro sexo a un acto carnal será castigado con presidio de 5 a 10 años. La misma pena se le aplicará al individuo que tenga un acto carnal con persona de uno u otro sexo que en el momento del delito no tuviere 12 años de edad o que no haya cumplido 16 años, si el culpable es un ascendiente, tutor o institutor, o que hallándose detenida o condenada haya sido confiada a la custodia del culpable, o que no estuviera en capacidad de resistir por causa de enfermedad física o mental, por otro motivo independiente de la voluntad del culpable o por consecuencia del empleo de medios fraudulentos o sustancias narcóticas o excitantes de que éste se haya valido. Seguimos en el estudio conversando con la abogada Cora Farías. ¿A dónde pueden acudir las víctimas? Bueno, las víctimas pueden acudir a distintos lugares, entidades, instituciones, como por ejemplo, está la Defensoría Especializada en los Derechos de la Mujer. Hay dependencias en las alcaldías. Luego, pueden acudir a la Fiscalía, a la unidad o a la dependencia de atención a la víctima. Ahí atienden su reclamo. Pueden ir a Plafán, pueden ir a BESA, pueden llamar, que es una línea confidencial, al 0800 Mujeres. Pueden ir a una dependencia que está en los colegios de abogados, que se llama FEBA. Pueden ir a Infamujer. Es decir, hay una serie de instituciones que atienden a las víctimas y le dan protección y es confidencial. No puede ir una persona anónimamente. Tiene que ser la persona o sus ascendientes o alguien que tenga conocimiento cierto del hecho. Claro, pero, por ejemplo, yo anónimamente digo, a mi vecina, por ejemplo, ha sido objeto de violencia y oigo gritos. Esa denuncia no la pueden atender. Hay que decir, mi vecina, identificarla, a lo mejor no con cédula, ubicada en tal y cual sitio, especificar, porque esto tiene que ser personalizado para que las autoridades, sobre todo el Ministerio Público, comience a averiguar. Abogada, ¿cree usted que para erradicar este tipo de violencia es fundamental su reconocimiento público, hablar sobre estos temas? Yo pienso que los colegios, las instituciones, e incluso dar charlas, live, conferencias, ahora que tenemos la moda de las redes sociales que llegan a todas partes del mundo, deberían utilizar esta situación tan dramática mundial y que aquí en Venezuela se está haciendo cada vez peor porque es demasiado evidente,
para que todos tengamos conciencia de lo que sucede, que a lo mejor yo estoy casada y yo soy víctima de violencia y yo creo que es porque mi esposo me ama, por ejemplo, y estoy siendo objeto de violencia, de acoso sexual, de hostigamiento. En fin, cuando un hombre, por poner un ejemplo, Beatriz, te amenaza y te violenta para que tú tengas, siendo tu esposo, por ejemplo, relaciones carnales, ese es un acto de violencia que merece ser denunciado. Pero si no hay la información, la inducción que yo decía anteriormente, eso queda allí en el papel. Quiero leer para usted una pregunta que nos llega a través de nuestras redes sociales. Recuérdelas, AM por GB en Instagram. Lomeli nos escribe, en Venezuela es igual violencia de género a agresión sexual. ¿Existen centros psiquiátricos y cuántos años son penalmente? Gracias. Bueno, en Venezuela el acoso sexual, la hostigación o el hostigamiento sexual forma parte de una manera de violencia, incluso catalogada tanto en la ley de violencia contra la mujer, que yo la resumo así, y en la reforma que fue de noviembre, justamente el 24 de noviembre del año 14, ahora se cumple un aniversario más de la reforma cuando se incluyó el femicidio como delito y como una manera de violencia que antes no estaba. Entonces, número uno, para contestar la pregunta, es una forma de violencia denunciable 100%. Segundo, el Código Penal trae la pena de sanción de este delito, dependiendo si lo hace una persona mayor de edad, si lo hace un ascendiente, si es contra una menor de edad, contra un niño, niña, adolescente. Por eso es que antes mencioné que hay defensorías especializadas en los derechos de la mujer para niños, niñas y adolescentes. Es decir, que hay la protección adecuada, pero si no se denuncia, queda en el aire. Muchísimas gracias, Cora, por acompañarnos esta mañana. Por favor, redes sociales y puntos de contacto. Claro que sí, @Cora Farías Altuve, Instagram, Cora Farías en Facebook y Juana de Arco Venezuela, abreviado, en Twitter. Nosotros seguiremos hablando de violencia de género. En la próxima parte me acompaña la psicóloga Tachi Osorio. Ya volvemos. A través de nuestras redes sociales, AM por GB en Instagram. Ya está en el estudio la psicóloga Tachi Osorio. Bienvenida, Tachi. Muchísimas gracias, Beatriz, un placer. ¿De qué forma los patrones aprendidos de padres a hijos influyen en la normalización de la violencia de género? Influyen muchísimo, sobre todo porque nos dicen mucho en la teoría de, bueno, pero ¿cómo es que se traspasa esta violencia? Y es porque socialmente está muy marcado, sobre todo hacia los hombres. Tenemos una sociedad machista. Esto significa que colocan a los hombres un tema de poder hacia las mujeres, de control, de manejo, o sea, no hay un tema de igualdad de género. Por lo tanto, cuando eso ocurre, se genera una serie de violencia que, como ya lo hablamos antes con la abogada, y que es importante recordarlo, existen más de 21 tipos de violencia. Por lo tanto, poco a poco se va generando desde lo psicológico, que puede ser maltrato psicológico, abuso emocional, gritos, humillación, hasta algo tan sencillo como pensar que la mujer pertenece a ti, ¿sí? Es como ese control desde el amor romántico. Tachi, en la parte anterior con la abogada hablábamos sobre que muchas mujeres callan, algunas por desconocimiento y otras por miedo. Pero tal vez si nosotros estamos cerca y vemos algunas señales de alguna conocida que puede estar sufriendo de violencia de género, pudiéramos ayudarla. ¿Cuáles son las características de una mujer que sufre, por ejemplo, de violencia doméstica? Bueno, si no está visible, por supuesto, el maltrato físico, lo podemos notar con aislamiento, ¿sí? Con separación, con miedo constante. Ya no quiere compartir con sus amigos, ya no quiere salir, existe un control de las actividades que realiza, para dónde va, en qué momento tiene que llegar. El tema de que si no se siente segura, hay un tema de ansiedad. La lista es bastante larga porque cada tipo de violencia tiene un efecto directo en la emocionalidad de la víctima. Pero si nosotros sentimos que esta persona, alguna familiar, cercano, amigo, está pasando por algún tipo de violencia, compartamos la información, simplemente digámosle, estamos aquí para escucharte. Eso nos puede ayudar un poco para generar el espacio y a poderle ayudar. Precisamente te iba a preguntar eso, ¿cuál es el apoyo que pudiéramos brindarle a alguien cercano que está siendo víctima de algún tipo de violencia? El tema de denunciar es bien complejo, sobre todo en esta sociedad. Lamentablemente en nuestro país todavía los funcionarios no están capacitados para eso. Hay un tema de capacitación que se tiene que realizar, eso es llamado sensibilización. Existe
no al 100%. Por lo tanto, que una persona vaya a denunciar y que se le cuestione su denuncia es revictimizarla. Entonces, ¿para qué yo voy a ir a denunciar? Entonces, necesito una red de apoyo donde no me juzguen, sino que me den información, de repente un poco para saber dónde estoy. Porque lo que pasa con las víctimas, Beatriz, es que se genera una doble realidad. Eso lo identificamos los psicólogos cuando las vemos y la tratamos en consulta a alguna persona que esté transitando por violencia. Es la realidad que ella siente de lo que está ocurriendo y la realidad de su maltratador. Y es complejo. Entonces es un proceso de compañía, de estoy para ayudarte, cómo podemos estar contigo. Es la presencia, con la presencia podemos comenzar y menos juzgar. Voy a leer para ti algunas preguntas que llegan a través de nuestras redes sociales. Recuerde las AM por GB en Instagram. Nos escribe Sebastián, buenos días. ¿A qué se le considera maltrato psicológico? Se le considera maltrato psicológico a todo daño emocional, desde gritos, desde manipulación, desde cuestionar qué usas, cómo lo usas, para dónde vas, con quién estás, revisarle el celular, cuestionar qué es lo que dice, cómo piensa, todo lo que se genere un maltrato hacia el bienestar emocional y psicológico de esa persona, que aplica para mujeres y para niñas, es maltrato psicológico. La violencia psicológica puede ser la puerta de entrada a otros tipos de maltrato. Hablábamos del maltrato físico y el maltrato sexual, pero ¿todo pudiera comenzar por el maltrato psicológico? Sí, todo comienza por allí, porque socialmente eso está normalizado. El que te celen, es que él me lo hace porque me quiere, él está detrás de mí porque me ama. Y se supone que eso está sustentado en un amor romántico que lo podemos conversar tranquilamente en otra sección, porque allí es donde sustentan todas estas creencias, ¿no? La creencia del poder, del que yo me apodero de esa mujer, de mi pareja. Y resulta que son dos personas que son autónomas y comparten el amor. Entonces, porque yo tengo que dedicarme a apoderarme de la vida de la otra persona. Entonces, cuando comienza ese procedimiento de control, de miedo, porque es lo que se genera, miedo, persecución, hostigamiento, lamentablemente por allí es donde se inicia otros tipos de violencia que gravemente pueden terminar en femicidio. Desde el maltrato psicológico pueden terminar en la muerte de la víctima. ¿Crees tú que quizás el primer paso para erradicar la violencia de género es la educación y el ejemplo? Completamente. Siempre va a ser así. Sí, ojalá que en los colegios, más que hablarnos de otras materias que sé que es importante, nos hablen de las emociones, nos hablen que existe violencia, cómo es el desarrollo de las relaciones en mi hogar, qué es lo que significa para mí el amor y la violencia. Si eso me lo comentan en mi casa, me lo comentan mis profesores, pues probablemente yo voy a poder tener la capacidad de detectar aquellas señales de violencia desde cualquier familiar hasta mi pareja. ¿Qué es lo más difícil de recuperar en una mujer que ha sufrido de violencia de género? Vea, lamentablemente hay un tema de autoestima y de identidad. Es tan grave el asunto que esa mujer puede dudar de quién es, puede dudar de sus capacidades, de para qué... De lo que se merece. De lo que se merece en la vida, de su propósito, porque está tan afectada su psique, ¿sí? Su manera de ver la vida, sus emociones, que se siente por debajo de cualquier cosa. Entonces, recuperarla en terapia es un proceso lento, es un proceso de mucho miedo, de mucha compasión, pero se logra. Por eso es tan importante buscar ayuda a tiempo, para poder construir tu identidad y poder equilibrar tu autoestima, que es lo que se realiza en consulta específicamente. La abogada hablaba también de los hombres que son víctimas de violencia. Ellos pues hablan muchísimo menos que las mujeres. ¿Qué tan común es que un hombre asista a terapia porque siente que es víctima de violencia? Yo he atendido hombres que han acudido por violencia también a consulta. Sin embargo, es una minoría. Lamentablemente, por eso se le llama violencia de género, o sea, no porque lo discriminan por ser mujer. ¿Me explico? De hecho, ella hablaba de los derechos del hombre que no se siente protegido. Exactamente. Y existe una ley, ¿sí? que también nos apoya, que es la ley que va en contra de la violencia de la mujer. Sin embargo, sí ocurre, pero es una población bastante menor, pero sí se da desde el punto de vista sobre todo físico.
que también puede estar sustentado en casa, en cómo yo desarrollé la violencia hacia los demás y entonces cómo yo lo estoy manejando con mi pareja. Pero sí existe, claro, yo les he atendido y también es un constructo también desde el punto de vista de los prejuicios, que quizás le pasa más a las mujeres y a los hombres no. Entonces, si esta persona va a denunciar, vuelve a pasar el mismo ciclo de violencia, no le creen, porque a los hombres se supone que no le pasa esto. Y también requiere, por supuesto, un proceso de revictimización, por eso es que no lo denuncian. Aplica para ambos géneros en realidad. Tachi, debemos finalizar, pero antes quiero que por favor destaques la importancia de hablar con nuestros hijos, niñas y niños sobre este tema. Todo modelaje hacia la crianza comienza en casa, por lo tanto, si yo trato de mostrarle a mis hijos cómo es el modelo de amor, cómo es el modelo de comunicación, ellos van a replicar eso. Es completamente comprobado científicamente, conductualmente. Hablemos con ellos, demostrémosles lo que es el amor real, no un amor romantizado desde el poder. Desde allí podemos iniciar un buen camino hacia erradicar la violencia de género. Por favor, tus redes sociales y puntos de contacto. Un placer, @Tachi Osorio, por allí se pueden enterar de todo lo que estoy haciendo y para la agenda de psicoterapia también. Gracias por acompañarnos. Hoy conversamos sobre violencia de género con la abogada Cora Farías y con la psicóloga Tachi Osorio. Recuerde que tenemos una cita este martes a las 9:30 de la mañana.